Muy buenas noches, ¿cómo están? Agradecidos del Señor, bien, y cansados. Hoy día nuevamente me arrepentí de predicar. Uno calcula las cosas a veces en otro concepto. Vamos rápido, estamos en el capítulo 9, versículo 15 en adelante. Vamos a tratar de trabajar rápido hoy día algunos conceptos que queremos desarrollar, que se van hilvanando con lo que ya hemos visto y también con el plan de rescatar, de salvar, no solo a nosotros, sino de los que nos rodean. Hablemos un poquito de símbolos. ¿Qué es un símbolo? ¿Es algo real? ¿Es algo que representa? ¿Se acuerdan hace 10 años atrás, más o menos un par de días después, 3 días después, un periodista gráfico sacó una foto donde aparecía un señor con una bandera toda sucia y rota y se transformó en el símbolo de las ganas de recuperar? La bandera de Chile rota en uno de los lugares de la costa, no recuerdo exactamente el lugar. Y la gente comenzó a poner banderas por todos lados, como diciendo, esto representa que vamos a salir adelante. ¿Cuánto valía esa bandera? ¿Qué hizo esa bandera? ¿Cuántas casas limpió esa bandera? ¿Cuántos muros reconstruyó? ¿Cuánta agua llevó a los que no tenían agua? Si ustedes se fijan, el símbolo no hace nada. El símbolo representa lo que otro u otros hacen. Cuando uno vive fuera del país y ve la bandera de su país, se le infla el pecho. Esta es mi bandera. Hace un montón de años atrás, el siglo pasado, llegamos a un lugar en Estados Unidos y vimos la bandera. Después me di cuenta que no era la de Chile, pero al principio pensé, y era la de Texas. Y parecía que eran iguales, son muy parecidas. Alguien dice que Chile le copió a Texas. No, señores, la bandera de Chile llevaba 30 años cuando Texas generó su propia bandera, cuando estuvo de país independiente. Y eso lo digo porque por ahí en las redes sociales dicen nos copiamos la bandera de Texas y un montón de cosas por el estilo. Pero en un principio dice, ¿por qué tantas banderas de Chile? Claro, no eran de Chile, pero para mí parecía que eran y me daban un espíritu de orgullo. ¿Cómo se conoce en mi país acá? No lo conocía nadie en realidad, pero me daba esa sensación. Bueno, Hebreos nos habla en símbolos y muchas de las cosas del proceso de salvación son símbolos, como el santuario terrenal es un símbolo. El santuario y todos sus servicios son símbolos. Por lo tanto, si son símbolos, son representaciones de realidades más trascendentes. Y hoy día llegamos al clímax de la doctrina del santuario. Y en estos pocos minutos vamos a tratar de llegar a ver aquello del clímax. Y fíjense cómo comienza del versículo 15 en adelante del capítulo 9, hablando del pacto, pero al mismo tiempo habla del testamento. Y el problema es que en griego la palabra pacto y la palabra testamento son iguales, es la misma palabra. Por lo tanto, se puede usar de una o de otra. Pero él dice una cosa interesante, verso 16, porque donde hay un testamento, ¿qué es necesario? La muerte. ¿Cuántos de ustedes han estado en la apertura de un testamento? Yo he estado en varias. Y es triste, en muchos casos es muy triste. En otros no pasa nada, están todos felices.
por la vida que tuvo el que testó. Pero una de las características de la apertura del testamento, que el que hizo el testamento no está. ¿Por qué? Porque para abrir el testamento, el que lo hizo tiene que estar muerto. Si está vivo, ¿tiene validez el testamento si él está vivo? Fíjense qué es lo que dice el autor, ahí en el verso 16. Tiene que estar muerto para que tenga validez. Entonces dice, miren, el pacto que hace Cristo con nosotros vale porque Él ya murió. Y por eso es un testamento. Y por eso hay salvación. Y está garantizada la salvación porque Él ya murió. Por lo tanto, contrasta ambos sacrificios. Y dice, la muerte de los animales no tiene el mismo valor, solo era un símbolo que apuntaba a la muerte del que tenía la salvación y podía entregar la salvación. Por eso Cristo es un mejor sacrificio. Entonces da 3 razones en los siguientes versículos por qué el sacrificio de Cristo es superior. La primera razón, porque el santuario terrenal era una copia del santuario verdadero. Si es una copia, la copia nunca va a ser igual al original. Y es más, en alguna de los manuscritos dice un modelo, y el modelo es aún menos que una copia, solo quiere representar lo más importante de lo que está viéndose. Yo me acuerdo cuando chico que me encantaba jugar con autitos. No sé si a algún otro le gustaba eso. Llegué a tener una colección de autitos Matchbox. No sé si se acuerdan de los Matchbox, alguno por ahí. Estoy hablando de la década del 60 y 70. Unos autitos ahí a escala, pequeñitos. Llegué a tener una colección como a 160, 170 de esos autos. Todos terminaron en las manos de mis primos, excepto 2, que todavía están en mi casa. No sé en qué caja, pero por ahí están. Que de hecho no los regalé, no porque no los quisiera regalar, sino que desaparecieron y luego aparecieron en tiempo después y decidí que ahí quedaban hasta algún momento. Y había algunos que se les podía abrir las puertas y tenían asientitos adentro y cositas, todo en miniatura. Y yo soñaba que eran autos de verdad. ¿Pero qué eran? Una copia. El tabernáculo del desierto, los templos, por magníficos que fueran, de Salomón, de Nehemías y la reconstrucción que hace Herodes, que para algunos entendidos la de Herodes fue la más magnífica de todas, porque terminó de ampliar todo lo que se había comenzado con Salomón. La explanada del templo, que tú todavía puedes caminar, que son 22 hectáreas artificiales. Esa parte del cerro no era original, se hizo original. En la copa del Monte Moria no se aplanó, se hizo una explanada artificial. En una parte tiene 15 pisos de altura y en el otro tiene 9 pisos de altura, para poder hacer una plataforma arriba, con un edificio magnífico, enchapado en oro, con toda su magnificencia. Acuérdense, en Mateo 24, los discípulos le dicen a Jesús, mira estas piedras, mira esto. Estaban orgullosos. Y cuando Jesús murió, el templo no se había terminado de hacer según los planes de Herodes. Se terminó como 30 años después y 7 años después lo echaron abajo porque se metieron en la guerra. Ni en su más grande esplendor se compara con el santuario celestial. Es solamente una copia. Segunda cosa, los sacrificios se tenían que hacer todos los días, la expiación se tenía que repetir todos los años. El sacrificio de Cristo, una vez
y para siempre. Y se acabó. Porque es el sacrificio real. Es el testador real. El animal solo representaba a aquel que iba a hacer el testamento, que iba a ser el nuevo pacto en su sangre. Y eso nos lleva al tercer nivel. Los sacerdotes terrenales tenían que llevar sangre de animales al santuario. Jesús entró al santuario celestial con su propia sangre. ¿No es magnífico eso? ¿Y qué hizo al entrar al santuario celestial? Y aquí viene, y vamos a tomarlo un poquito más de lo que hicimos ayer, el versículo 25 del capítulo 9, que le complica a la iglesia adventista y que varios han reclamado, entre esos Ford y Bullinger. Bullinger vivió 100 años antes que Ford, vivió en la época de Ellen White y fue uno de los que más alegó contra la doctrina del santuario. Lo mismo hizo Ford. Tres posibles respuestas. La primera, se está refiriendo solamente al lugar santo, no al lugar santísimo. ¿Cómo dice en sus Biblias el versículo 25? ¿A dónde entró Jesús? Pero en griego dice agia. Igual como dicen otras. ¿Se acuerdan que ayer les mencioné esquené y agia? Y les dije que para mañana les voy a echar las tablitas. A ver si las podemos pasar en la pantalla. A ver si las alcanzo a hacer. Por lo tanto, no sabemos si es lugar santo o lugar santísimo. ¿Por qué decimos que lugar santísimo? Porque se asocia con el día de la expiación, pero no dice que es el día de la expiación. Entonces, tres posibles soluciones. Número uno, que no esté refiriéndose ni al día de la expiación ni al lugar santísimo, sino que simple y llanamente se refiere al templo, al santuario. Que perfectamente puede decir santuario. No, yo pensé que tenía algo ahí arriba. Segunda posibilidad. La segunda posibilidad es que sí sea el lugar santísimo y que Jesús al ascender, después de su muerte y resurrección, entró al lugar santísimo y todo lo que nosotros creemos de 1844 no sirve. Que el día de la expiación comenzó cuando Jesús ascendió a los cielos. Pero hay una tercera posibilidad, que el autor de Hebreos no está hablando de cronología, sino que está hablando de teología. Que el autor de Hebreos no está describiendo los servicios y las fiestas de los judíos, sino que está hablando del significado del ingreso de Cristo al santuario y que puede llegar al lugar santísimo. Por lo tanto, si esta fuera la respuesta, no contradice ni afirma ninguna posición, porque no está hablando de cuándo entró, sino de que Jesús va a entrar. O está con la posibilidad de entrar. Personalmente yo me adhiero a esta tercera posición. Hebreos no está hablando de cronología, no está hablando de que esta fiesta, esta otra fiesta y la otra fiesta. Si tú lees todo el libro de Hebreos, nunca hace esa clasificación. No está hablando de cuándo sucedieron las cosas. Está hablando en un tiempo atemporal. Solamente que está allí. Hay un problema con el tiempo y nosotros. ¿El tiempo se mide en el cielo igual que aquí en la tierra? No se mide igual. Nosotros medimos el tiempo en años. ¿Se mide el tiempo en años igual allá? El cielo está dando vuelta alrededor del sol, al mismo tiempo que la tierra. No sabemos cómo es eso en el cielo. Solo sabemos que los tiempos proféticos se mencionan para que veamos los procesos que están pasando en nuestro tiempo terrenal. Ahora, ¿cuál es la gracia de que Jesús entró en el cielo y está en el lugar santísimo? Lo mayor de todo
es que este símbolo que presenta el autor nos da el contraste de que Él puede acceder al Padre Celestial y que a través de Él nosotros podemos entrar al Padre Celestial también. ¿Qué problema teníamos con el santuario terrenal? Santuario terrenal, pensemos que estamos en el campamento del desierto y está la nube sobre el santuario y está la Shequina o esa presencia divina, ese resplandor allí. ¿Lo puedes ver tú? Sí, desde afuera se ve el santuario y se ve la nube. ¿Puedes entrar? ¿Hasta dónde puedes entrar? ¿Hasta dónde puede entrar un israelita? Hasta el atrio. Ni siquiera el lugar santo. Solo entra hasta el lado del altar. ¿Quién entra más adentro? Está la presencia allí, está la cercanía, pero al mismo tiempo está la limitación, el no poder estar allí. ¿Y el sacerdote hasta dónde puede entrar? Al lugar santo. Sacerdote solo entra al lugar santo. ¿Y el sumo sacerdote hasta dónde puede entrar? Solo puede entrar hasta el lugar santo. Esa es la ley. Excepto, le da una excepción ¿a quién? Al sumo sacerdote. Excepto una vez al año que entra al lugar santísimo. Y esa vez al año que entra al lugar santísimo, entra dos veces, una por él y otra por el pueblo. ¿Jesús necesita ese proceso todos los años? No. Y eso es lo que nos está enseñando aquí. Hebreos 10, versículos 18 en adelante. Estamos en la parte máxima de la doctrina. ¿Qué dice el versículo 18? Cuando hay remisión, no hay necesidad de ofrenda. Y entra a una conclusión. Estoy tratando de avanzar para que no se vayan tan tarde. ¿Qué dice el verso 19? ¿Quieren leerlo? ¿Quiénes están entrando al lugar santísimo? ¿Quiénes? Bueno, ¿no quiere el sumo sacerdote, no? ¿Y en qué quedamos? ¿Y qué pasa con Daniel 7, 8 y 9? ¿Se fijan que estamos hablando de cosas distintas? Ahora, no solo el autor de Hebreos dice esto. Vamos a Efesios. Efesios 2, 1 al 6. Solo el versículo 6. ¿Quién lo quiere leer? Cristian. ¿Cuántos de ustedes están sentados a la diestra del Padre? A ver, ¿cuántos están sentados a la diestra del Padre? ¿No le creen a Pablo? ¿Cuántos de ustedes están sentados a la diestra del Padre? ¿Se acuerdan que cuando comenzamos a hablar de esto, dijimos que a Jesús no le daba vergüenza llamarnos hermanos y hermanas? De eso está hablando. Y esto es un símbolo nuevamente. Físicamente, ¿dónde estamos sentados? Bueno, yo estoy parado, pero ustedes. En un templo, en un lugar específico, que podemos ponerle las coordenadas incluso, en Concepción. Pero Pablo nos dice que estamos sentados en el cielo. ¿Qué dice Hebreos? Lo que acabamos de ver en Hebreos, verso 19 del capítulo 10. Tenemos libertad de entrar en el lugar
santísimo. ¿Qué dicen? ¿Qué digo yo? ¿Hemos entrado al lugar santísimo? Amén. Gloria a Dios. Se acaban las limitaciones. Y si tengo acceso al lugar santísimo, ¿se acuerdan cuando repasamos el santuario? Tengo acceso al trono de las misericordias, al propiciatorio. Tengo acceso al perdón, tengo acceso a la comunión con Dios, aunque sigo aquí en la tierra. Ninguno de nosotros nos hemos trasladado todavía. No hemos sido trasladados al cielo, pero por la sangre de Cristo ya tenemos acceso. ¿Qué es mejor? Supongamos que ustedes necesitan hacer un pedido inmenso a la Presidencia de la República. ¿Ustedes quieren llegar y dejar la carta en la oficina de partes? ¿O alguien le dice, mira, pásame la carta que yo lo veo todos los días? Y yo voy y le pongo la carta en el escritorio y todavía la leemos juntos. ¿Cuál vía prefieren? Hermanos, esa es la vía que ofrece Jesús. Eso es lo que nos está ofreciendo Jesús. Y por eso el sacrificio de Jesús es mejor, porque el sacrificio de Jesús nos da acceso, ¿a dónde? Al trono de la gracia, al lugar santísimo. 5 cosas para terminar. Capítulo 10, 22 en adelante. 5 diferencias entre uno y otro. Número 1, verso 22. ¿Qué nos permite hacer? Acercarnos a Dios ¿con qué? Y aquí está la primera condición. ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Se han fijado que nosotros tenemos varias personalidades, varios sombreritos? Hay varias teorías de la personalidad que nos hablan de eso. Todos tenemos una pose. Todos tenemos una pose, poseros, como, no sé cómo se puede usar, una imagen que queremos proyectar, ¿o no? Y esa imagen que queremos proyectar es lo que nosotros queremos que los otros vean de nosotros. Él quiere proyectar una imagen de deportista, una imagen de matón, una imagen de bonita, una imagen, lo que quieran. Pero no es la única realidad. Ahora, ¿cómo nos presentamos a Dios? ¿Nos presentamos con una imagen o qué condición nos pide aquí? ¿Con un corazón sincero? No puedo llegar con una pose, no puedo llegar con una máscara, porque el Señor me conoce. Entonces, para llegar al trono de la gracia tengo que ir con un corazón sincero, lleno de seguridad y de fe. Interiormente purificados. ¿Cuál es la segunda cosa? Perdonados y liberados de la culpa. Estamos perdonados y liberados de la culpa. Nuestros cuerpos fueron lavados con agua pura. La sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Pablo decía, muertos y resucitados con Cristo. Cuando tú te bautizaste, ¿qué hiciste? Muchas veces ni tenemos claro que estamos haciendo al bautizarnos, pero lo primero que reconocemos al bautizarnos, ¿qué es? Antes de eso, que soy malo. Y eso no me gusta reconocerlo. ¿Soy malo o soy bueno? Si soy bueno, no necesito a Cristo. Si soy malo, necesito a Cristo. Reconozco que soy malo, muero al viejo hombre y nazco al nuevo hombre a través de la sangre de
Cristo Jesús. Tercera cosa, verso 23. ¿Hay qué cosa? ¿En qué? En la esperanza. ¿Qué nos da esperanza? Que Jesús siempre cumple sus promesas. Gloria a Dios. Aquí me gustaría que fuera una iglesia un poquito más ferviente. Nos cuesta expresarnos. Jesús siempre cumple sus promesas. Amén. Gloria a Dios. Esa es la certeza de nuestra esperanza. Y sin esperanza no hay fe. ¿Para qué espero lo que creo que no va a venir? Cuando pierdo la esperanza, entonces dejo de creer. Cuarto, vivir en la presencia de Dios. Vivir en la presencia de Dios no es algo estrictamente personal. Verso 24. Yo no puedo vivir en la presencia de Dios aislado. Jesús dice que nos reconoce como hermanos y hermanas. Yo no puedo decir que soy huérfano y que soy hijo único. Tengo hermanas y tengo hermanos. Por lo tanto, debemos considerarnos unos a otros, preocupándonos los unos por otros. ¿A fin de qué? Estimularnos al amor y a las buenas obras. Díganme ustedes, ¿no es eso lo que queremos hacer al ir a rescatar a alguien? Ustedes están orando por alguien. ¿Por qué? Yo les dije al principio de los 10 días, al que usted no quiere ver en el cielo, no ore por él. Solo ore por el que usted quiere ver en el cielo. No sé si les ha pasado a ustedes que un familiar de ustedes se alejó. Pero es triste cuando un familiar se pelea con la familia y se aleja y se separa y no participa y no va a los cumpleaños, no va a las reuniones, a veces ni siquiera va a los funerales. ¿Y qué es lo que ustedes quieren hacer con ese familiar? Volver a establecer contactos. Mi hermano, si usted cree, si usted tiene esperanza, si usted renovó su corazón, si usted recibió la sangre, usted se preocupa por su familia, por sus hermanos. Es una condición obligatoria de ser cristianos. Y por último, verso 25, que es el versículo que usamos mucho, pero no lo usamos en este contexto. Se nos olvida todo lo demás. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Tenemos que reunirnos juntos. Jesús dice, donde hay 2 o 3 congregados, ahí voy a estar yo. También dice que mejor 2 que 1 solo, porque si uno se cae, el otro lo levanta. Si el otro tropieza, el otro lo afirma. Si uno se hiere, el otro lo cura o busca ayuda. Pero cuando estás solo, hace un montón de años atrás, una de las razones por las cuales me operaron ahora, estaba viajando de una ciudad a otra en un país extranjero, habíamos estado negociando y me quedé dormido y choqué contra un muro. Iba solo, totalmente solo. Cuando logré ubicarme, había un señor hablándome por la ventana. Monsieur, comment allez-vous? Estaba en Quebec y ellos me estaban hablando en francés. Yo no sabía qué hacer. Recién comencé a dar vuelta sí, me accidenté,
no sé cómo estoy, ni siquiera sé cómo estoy. Y le digo, je ne sais pas. Pero enseguida le digo, je ne parle pas français. Vous parlez anglais o vous parlez el español. Me dice el inglés. Ok, comenzamos a hablar en inglés, que era más fácil, porque el francés lo entiendo, mi abuela hablaba, pero yo nunca le hice caso, pero no lo hablo. Y comencé a revisarme. ¿Estoy entero? No estoy entero. Y comencé a sentir la soledad de viajar solo. Llevaba 17 días viajando solo. Tenía un teléfono en Canadá. En esa época los celulares no eran muy comunes. Pero el que me había dado el teléfono me dijo, este te va a servir del lunes en adelante. Y era el sábado en la noche. Porque el domingo me cambio de casa, así que te doy el teléfono que voy a tener a partir del lunes. Así que tampoco me servía. Congregarnos, estar juntos. El Señor me puso ahí ángeles que me sacaron. Cuando salí del auto, vino la ironía porque choqué contra un muro que separaba la carretera de un cementerio. Y mi sentido del humor, que a veces es medio dañino, dije, bueno, hubiera pegado el salto, caía derecho y ya arreglábamos todo. Y justo había una fosa que habían acabado de hacer al otro lado. Hermanos, estar solo te hace más vulnerable, te hace más débil, te hace más flaco, te hace más fácil de ser presa del maligno. Por eso tenemos que congregarnos, porque vamos juntos en la misma dirección. Por eso no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero ahora vamos a unos versículos tristes y con estos cierro. Verso 26, ¿qué dice? ¿Qué dice el verso 26? Si después de recibir el conocimiento de la verdad, ¿qué hacemos? Fíjense la traducción que está puesta en la pantalla. Pecamos obstinadamente. ¿Qué dice de la sangre de Cristo? Ya no tiene valor para nosotros. El viernes pasado, cuando repasamos el santuario, decíamos, los pecados que están en el santuario son solo los que han sido confesados en la sangre de Cristo. Cuando yo dejo de creer en esto y no pido la sangre de Cristo y vuelvo a pecar, todos esos pecados vuelven a mí. Pero no se queda ahí. Fíjense que el verso 27 dice algo más, sino que también queda una terrible expectativa de juicio. El fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. El autor no se guarda nada. El autor dice todo lo bueno, pero también dice lo que va a pasar si tú no tienes fe, si tú no aceptas, si tú rechazas, si tú vuelves a desobedecer. Pero sigamos. Verso 28. Cualquiera que rechazara a Moisés y la muerte, moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Y qué dice el verso 29? ¿Cuánto mayor castigo? No es solo la muerte temporal, sino la muerte eterna. Hermanos, la historia del santuario es fantástica. El acceso al Padre, el acceso al trono de gracia, todas las cosas maravillosas, pero también está lo que va a pasar si yo no lo acepto. Pero quedémonos con una visión positiva. ¿Por qué podría perder yo estas cosas? Solo si después de recibir el perdón vuelvo a pecar obstinadamente.
y cierra esta parte con una declaración de fe. Verso 36, capítulo 10, verso 36. Yo estoy esperando que me lo pongan en la pantalla. Muchas gracias, genial. Ustedes necesitan, ¿qué cosa? Perseverar. ¿Para qué? Después de haber cumplido la voluntad de Dios. ¿Qué decíamos de las promesas de Jesús? Siempre las cumple. ¿Se acuerdan lo que le dijo a los discípulos en el Monte de las Olivas justo antes de ser tomado prisionero? En la casa de mi Padre, muchas moradas hoy. Si me fuere y vuelvo, los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Porque Él ha prometido. ¿Podemos recibir esa promesa? Amén. Gloria a Dios. Y fíjense cómo sigue el verso 27. Este es un verso que también repetimos. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Un poquito más. Hay un canto ahí de los Aratos del Rey muy hermoso. Solo un poco más, un poquito más. Pero ese poco más está centrado en esta verdad del santuario. No lo disociamos de eso. Y sigue diciendo, ahora el justo por la fe vivirá. Y si se vuelve atrás, ojo, da la advertencia, no será de su agrado. Mi alma no tiene placer en él. Pero nosotros no somos, cierra, de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y perseveran en su vida. Jesús, una mejor vida. Eso vamos a ver mañana. Porque nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse. Repítalo conmigo. Porque nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino los que tienen fe y perseveran su vida. Que el Señor les bendiga.